Susel Paredes y Guido Bellido están con nosotros. Bienvenidos a Sin Vueltas. Gracias. Muy bien. Muy buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un gran saludo a todos los seguidores y audiencia. Muchísimas gracias. Sin Vueltas, la pregunta, ¿han disfrutado del buffet en el Congreso o no, congresista Susel Paredes? Yo normalmente como en el comedor de trabajadores porque es el momento en que tengo para coordinar con mi equipo para ver los proyectos de ley que se ven en el Pleno. Ok. Y como ellos no me pueden acompañar en el comedor de congresistas, entonces yo estoy en el donde van todos los periodistas, todos. Ujú. Pero esta cifra, ¿no cree, congresista Paredes, que por lo menos será de muy mal gusto y que ha caído definitivamente Sí, mal en la población? Y la gente tiene razón en estar molesto porque es un privilegio innecesario. Claro. Contratar ese tipo de servicios cuando tranquilamente podríamos comer el mismo menú que se sirve. O sea, los congresistas debemos comer igual que los trabajadores que trabajan en el servicio parlamentario, porque los congresistas somos ciudadanos que por un tiempo ocupamos un lugar por elección popular. Y nada más, no somos gente distinta ni nada. Entonces, yo creo que debiéramos tener los dos comedores para que vayamos todos a los mismos comedores. Congresista Bellido, sí. ¿Cómo observa este tema de los gastos disparatados, sin duda, que se han observado en el legislativo, incluyendo lo de las alfombras y el estacionamiento también? Mira, un tema que hay que poner atención, si bien es cierto, yo pienso que no corresponde esos costos de 80 soles y demás, yo creo que son demasiado excesivos, primero, para el servicio que se ha dado. Segundo, muchos de nosotros no tenemos ningún inconveniente porque un estofado, su sopa y su mate, yo creo que es suficiente, no hay mayor problema ahí. Pero, sin embargo, también esta semana se ha utilizado bastante este tema, la prensa, todo se ha focalizado a este asunto y ha servido de cortina de humo para ver otros temas de mayor trascendencia, por ejemplo, el tema del conflicto en el país, esta crisis que se está generando en el país, lo que está afectando a la economía en el país, Pedro. O sea, estos temas deberíamos estar debatiendo, deberíamos estar discutiendo de cómo vamos a resolver los problemas económicos que van a tener. Ahora, todas las pequeñas y las medianas empresas van a empezar a pagar sus tributos de renta y ahí se van a descapitalizar y ahí vamos a tener problemas serios. Va a iniciar las clases escolares y ahí los padres de familia van a estar en un apuro económico tremendo. ¿Qué acciones desde el gobierno, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo? O sea, son temas que hay que abordar. Este tema, el primer día, el presidente del Congreso de la República de Bolivia se suspende y se acabó la situación. Y dábamos vuelta a la página. Y punto. Claro, pero y se han dado muchas vueltas, ¿no? Para tomar la decisión. Claro, y a partir de ello se dice, ahora, si hay irregularidades, que pase por una investigación, por una evaluación, porque nosotros particularmente no hemos visto los procesos de este tema, porque es un tema eminentemente administrativo. Entonces, esa ya es la tarea incluso de la mesa directiva. Entonces, tienen que asumir la responsabilidad a cada quien en este caso. Correcto. Sin embargo, todas estas cosas también terminan pesando en la desaprobación del Congreso. Un último trabajo estadístico señala que al menos, ¿cuánto? Un 90% de la población desaprueba al Parlamento. Tenemos 6% de aprobación. Exacto. 6% es ¿En qué ha una fallado el vergüenza. Congreso, congresista Paredes? En muchas cosas. Por ejemplo, en fiscalizar. Ok. ¿No? Durante el gobierno del presidente Castillo, yo he sido una fiscalizadora implacable del ministro de Transportes, el ahora prófugo Juan Silva. Nadie me quería hacer caso. ¿Qué había pasado? 60 congresistas lo habían visitado acompañados de alcaldes y de otras autoridades. Entonces, todo el mundo, cuando estaba el presidente Castillo, era un cargamontón total contra el presidente, pero el Congreso no hizo su trabajo de fiscalización concreto en cada ministerio. Entonces, después esto se siguió escalando hasta los extremos en que hemos visto. Entonces la fuga de Juan Silva también es responsabilidad del Congreso, de una u otra manera. Nosotros pudimos evitarlo si es que en el 2021, en agosto o septiembre del 2021, cuando yo trataba de recoger las firmas y nadie me quería firmar,
no digo de Perú Libre, sino de la derecha tampoco. Me decían, no puedo firmarte porque yo ya tengo comprometido una obra que me va a ayudar el ministro. Entonces, desde ahí, el Congreso le falló a la gente, porque si eso se hubiera parado rápido, las cosas hubieran sido distintas. ¿Qué congresista le decían esto de las obras? No le puedo decir, lo voy a contar cuando escriba mis memorias. Porque todos los peruanos queremos saber. Por supuesto, entiende el importante. Pero para mí es escandaloso porque si un congresista le ha dicho acá a la colega que no te puedo firmar porque mis obras, yo creo que debe comunicar la colega a Ética y decir, mira, ha pasado esto. Pero no y lo Ética grabé. se encarga, ¿no? No lo grabé. No, pero igual, porque si le ha dicho, entonces debe estar registrado, su visita, las acciones que ha tomado. Pero yo creo que eso va a ser, ya mandó uno para Ética. Jorge, felicitaciones, acabas de comprometerle claro, mínimo, la colega. ¿no? Y claro, menos, que lo aclare, porque no es la primera vez. Yo le he escuchado una vez que la colega con este decía que hay lobbies pero terribles y particularmente... Las universidades, no licenciadas, no es tremendo lobby. Pero lo que hay que hacer es, hay que denunciar. Por supuesto que lo tiene que denunciar. Y si hay un congresista comprometido, hay que denunciar a Ética. Porque ese es el procedimiento. Porque solamente en un espacio, digamos, mediático, prácticamente eso termina en temas de percepción de la población. Entonces, eso hay que ver y, si bien es cierto, ahorita se está viendo, digamos, un dígito de 6%. Sí, así es. Eso también hay que ver quiénes han sido los que han llevado el talante en el Congreso. Frente a 40 congresistas que somos progresistas del campo popular, pero al otro lado hay 90 congresistas que tienen prácticamente el control absoluto, a tal punto que ni siquiera nos han dejado la posibilidad de poder participar en la mesa directiva. Hasta ahora. No nos han dejado, o sea, hay una mesa absolutizada, parametrada para un sector, instrumentalizada para los propósitos políticos que tenían, que era vacar a Pedro Castillo. Entonces, ahora estamos viendo cuál es su papel, es proteger, ¿no es cierto?, al actual Ejecutivo. Y vamos Esa es lo que hay que romper. Vamos a hablar también hay, Paredes. Gracias. Hay dos casos escandalosos que también nos han hecho muchísimo daño. Uno, el caso del congresista Helera, que ya fue retirado del Congreso, que fue condenado por delitos de corrupción. Y siendo parte de la mesa directiva, ratifican su condena. Él desaparece, también es otro prófugo. De ahí viene el caso de Freddy Díaz, ¿no? Denunciado por violación sexual. Por violación sexual. Ya fue desaforado. A quien salvaron en un primer momento, ¿ah? Así es. En un primer momento tuvo que producirse una reconsideración. Y estuve ahí en la subcomisión de acusaciones constitucionales porque los pretextos eran increíbles. Decían, es su pareja. No sabe que la violación sexual se puede producir inclusive entre cónyuges. Así es. No tiene nada que ver que sea tu pareja. Entonces, tenemos el caso Helera, el caso Freddy Díaz. Y no son del campo popular ni de tu partido. Pero eso le ha hecho mucho daño al Congreso. Entonces, eso nos ha golpeado de manera irrecuperable. Entonces, un poco ya hemos mejorado cuando se ha logrado el desafuero, pero de todas maneras la imagen quedó destruida, mellada en dos casos. Uno todavía prófugo y el otro ahora ya con detención y está preso. Y además un Congreso que tiene 6% y que no se puede poner de acuerdo, y esta pregunta va para ambos, en un tema tan básico como el adelanto de elecciones, por ejemplo. Congresista Bellido. Yo creo que aquí hay que ver, hay factores que tienen que ver con la percepción de la población. Pero para mí el factor principal, desde el primer día del Congreso, ya inició con un 50% de desaprobación, o sea, el día 1, ¿por qué? Porque dejó de lado las bancadas que representaban a más del 50%. No lo tomaron en cuenta, aprovecharon que tenían su mayoría y han hecho uso y abuso de esa mayoría. Acá la colega no va a dejar mentir, que nos han aplastado en el Congreso. Y han hecho un abuso. Tienen más votos. Y han hecho un abuso. Y nosotros hemos dicho claramente, esta actitud que se está haciendo se va a generar una percepción en la población. Porque ¿qué hubiera pasado? Si tienes una mesa directiva neutral, una mesa directiva que no
está al servicio de una determinada bancada, sino una mesa directiva neutral que permite pilotear y avanzar todas las funciones y las actividades que tiene el Congreso de la República. Y a cada quien lo que corresponde. Pero en este caso no hemos tenido. ¿Por qué? Porque ha habido un propósito político. Parar la propuesta que inicialmente se había planteado, el tema de la nueva Constitución. O sea, el fondo acá, el fondo, todo el andamiaje que se ha creado es en torno a evitar hacia una nueva Constitución política del Estado. Es eso. O sea, quien no quiera ver eso, prácticamente como gato está tapando pues lo que hace. No, aquí el tema es la nueva Constitución. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante la nueva Constitución? Porque va a cambiar los parámetros dentro de la producción en el país, va a cambiar los parámetros, la relación que debe existir Estado con los privados y la relación que debe tener las diferentes empresas con el Estado. Entonces, eso prácticamente están protegiendo, porque hay un sector bajo esta Constitución que tiene privilegios, Jorge, pero hay un gran porcentaje de la población prácticamente no está resuelto sus problemas económicos. Solo para decirte, yo he estado esta semana, a tanta insistencia de los hermanos de Loreto, a quienes les hago llegar un saludo, en Iquitos, donde en el distrito de Mazán hemos encontrado 5 años una posta que funciona en un hospedaje. Esa es la realidad. Así está abandonado el país. Congresista Bellido, pero entonces son Perú hechos... Libre ha estado un año en el gobierno. Más de un año. Pero, algo se pudo hacer por lo menos. Mira, no se trata tampoco de llorar y de decir no nos dejaron actuar. Jorge, para eso están en el gobierno, congresista Bellido. Jorge, el tema es lo siguiente. Temas estructurales... O sea, puede ser presidente usted, yo puedo ser, yo he pasado por el Consejo de Ministros 66 días, pero en esos días no lo puedes resolver este problema. Son problemas que hay que focalizar y hay que resolver. Y hay que resolver en definitiva, porque no puedes permitir en esa situación. Hay falta de personal médico, por ejemplo, casi en la mayoría de los centros de salud en las diferentes regiones. Y como esto tenemos problemas en... Por eso, ¿a qué se ha dedicado el Congreso? A apuntar toda su batería contra un presidente que había entrado. Entonces, ¿a raíz de qué? A raíz de haber planteado un cambio de carácter constitucional. Acá mi colega es testigo, a lo caballazo aprobaron para que no se lleve ningún referéndum en materia de una reforma constitucional. Comprendiendo sus argumentos, y nos hemos peleado, o sea, ahí ha habido una batalla tremenda. Comprendiendo sus argumentos, hay que reconocer también que la responsabilidad es compartida. Por supuesto. Por ejemplo, los malos nombramientos de muchísimos ministros que, de una u otra manera, lo que hicieron es detener todo el avance del país. De la propia presidenta Dina Boluarte, Ella pero dos tiene viceministras razón, que las tuvimos que sacar. Tienes razón, lo que hay que ver es importantísimo. Las responsabilidades que hay, las hay, y las tienen que asumir. Y por eso en este momento el Ministerio Público viene trabajando. Y el Ministerio Público va a identificar las responsabilidades. Correcto. Y eso es importante, porque en un país democrático... La justicia tiene que existir. Entonces, la pregunta para ambos. Admitiendo la responsabilidad compartida, ¿qué debe hacer el Congreso en este momento? Porque se reclama acciones inmediatas. El 1 de marzo se inicia una nueva legislatura. ¿Se van a poner de acuerdo o no, por ejemplo, en el adelanto de elecciones? Yo soy autora de un proyecto de adelanto de elecciones. Yo espero que la mesa directiva agende la reconsideración. La agende, la votemos y podamos iniciar un proceso de transición. Lo que yo no veo en la mayoría de congresistas ahora es ninguna voluntad de adelantar las elecciones. Algunos hablan ya de quedarse hasta el 2026. Sí, no vamos a decir quiénes, pero hablan de eso. El congresista Montoya. Ahora he escuchado a varios más que dicen, no, la Constitución dice 5 años y debemos quedarnos 5 años. Pero no te das cuenta que el 6% nada más te aprueba y encima quieren elegir al defensor del pueblo. ¿Para usted cuándo deben ser las elecciones, congresista Paredes? Para mí debieran ser a fin de año. A fin de para este 2023. Poder hacer algunos cambios, ¿no?
Algunas reformas de las que tantas se hablan. Y también porque hay partidos políticos que están en plena inscripción y ellos, las fuerzas políticas que se están inscribiendo, esperaban que las elecciones fueran el 26, no el 23. Entonces no se le puede recortar el derecho a la participación política a los partidos que están en plena inscripción. Claro, porque si las elecciones se apresuran más, los actores electorales serían los mismos. Así es. Entonces necesitamos que haya un tiempo para que se puedan inscribir nuevos partidos políticos, si no va a ser como botar los dados y que todos tuvieran el mismo número. Porque sea lo que sea que tires, si todas las caras tienen el mismo número, te va a salir uno siempre, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy importante que se haga, ¿no? Pero sí debemos tener una autocrítica. Perfecto. Y debemos adelantar las elecciones porque debemos ser conscientes que este Congreso ha tenido congresistas que han decepcionado a sus votantes y a la ciudadanía y que no hemos estado a la altura de la labor fiscalizadora que debimos hacer en su momento en el mismo año 21. Además, hay algo en lo que Guido tiene razón, y es que apenas entramos, dijeron que había fraude. Se gastaron 200.000 soles en una comisión y no hubo fraude. No hubo fraude no solo en el caso del presidente Castillo, el expresidente Castillo, sino que nosotros fuimos elegidos en esas mismas elecciones. ¿Cómo yo voy a decir que ha habido fraude cuando a mí me han elegido en esas elecciones? Entonces, ahí efectivamente desde el primer día la derecha extrema dijo, ha habido fraude, nos han robado las elecciones. Y eso no era cierto. Congresista Bellido, para usted, ¿cuándo deben ser las elecciones? Adelantadas. Mira, nosotros hemos sido responsables y lo que no hay que hacer es engañar a la gente, ¿no? Y no hay que dejar para otro lado la crisis, porque el tema de la nueva Constitución hoy es agenda de los pueblos más alejados. Quieren dejar de lado eso. ¿Qué? Para la siguiente, que va a venir, otros bancadas de la derecha la van a hacer. Eso es estafar a la gente. Este es el momento para que exista el consenso. ¿Y el consenso qué significa? Que lo que tú plantees y lo que yo planteo, unamos. Y unir eso significa, no convoques a una asamblea constituyente, pero consúltale a la población. Porque te va a salir una referencia importante. ¿Cuánto de la población está porque se den nuevos reglas de juego constitucionales? Jorge, ¿le puedo preguntar algo a Guido que no me han contestado? ¿Puedo dejar terminar? Pero, ¿cómo estaría compuesta la Asamblea Constituyente? ¿Por partidos, por organizaciones, mixto? ¿En qué porcentajes? Espera un ratito. Entonces, Jorge, de lo que se trata es que exista ese consenso. Pero como tienen una mayoría, aprovechan esa mayoría y lo que dice la minoría no sirve. Lo único que tienen es someter a la minoría para que cumplan el propósito que ha dicho Keiko Fujimori. Keiko Fujimori ha dicho que se tiene que dar adelanto sí o sí. Y todos tienen que estar al pie de la letra, sí señor, sí señor. Entendemos, para usted adelanto de elecciones, pero con la pregunta de la Asamblea Constituyente, para usted. Por supuesto, porque ese es lo que la población pide. ¿Pero por qué condicionar? ¿Por qué condicionar? No. En todo caso, porque, a ver, entonces más bien sería, ¿qué vino primero? ¿Qué se ha planteado primero? Nueva Constitución. Pero la población quiere adelanto de elecciones, más que nueva Constitución. No. ¿Cómo sería la Asamblea? No me contesta, pero un momentito. Pero espera, pues. Ya, entonces, lo importante aquí es que no hay que alejarse de la población, hay que consultar a la población. Por un lado, eso va a ser materia de debate. Además, yo he presentado un proyecto de ley justamente para que se pueda hacer la consulta, o sea, que se incorpore como una reforma constitucional para que se consulte a la población respecto a una asamblea constituyente. ¿Y qué Pero no pasa creo si que ahorita gana? lo importante es adelantar las elecciones. Entonces vamos a ver ahora sí te respondo. Contéstame, por favor. Mira, primero, vas a hacer una consulta. Ya, ganas la consulta. Gana la consulta. Ya.
¿Cómo se compone? No, primero las reformas que se tienen que hacer a nivel constitucional para que todo esté correcto, se tiene que hacer. Sí, porque el tema de la Asamblea no está en la Constitución. Primero se tiene que reformar constitucionalmente. Entonces, se hace la reforma porque es un mandato de la población. Supongamos que gana. Pero, ¿Cómo está compuesta la Asamblea Constituyente? Tranquila. Primero haces las reformas, una vez que tienes la reforma, ya estás habilitado constitucionalmente. Como Chile. La presidenta Como Chile, ¿ya? o el presidente, quien está haciendo el rol del Ejecutivo, de la conducción de la patria, convoca. Ya, ahora. Un momentito. ¿Cuál es la composición? Convoca a un proceso de elección de esa Asamblea Constituyente. Ya. Esa Asamblea Constituyente no lo va a poner un partido político, va a ser elegido por todo el Perú. Ya, pero ¿en qué porcentaje partidos y en qué porcentajes organizaciones? Entonces, estos temas se determinan y se detallan en las modificaciones que se van a dar y en la convocatoria pero ¿cuál que es se va tu a dar. propuesta? Entonces, lo que de ahí tiene que trabajar esta Asamblea Constituyente es más o menos de 8 a 12 meses en elaborar la Constitución, y esa tiene que someterse a un referéndum. Si la población está de acuerdo y ha visto por conveniente, se han mejorado, hay mejores condiciones, mejores planteamientos y demás, dirá sí. Caso contrario dirá no. Bellido, pero no estaríamos ya con otro Congreso. No tiene claro cómo se compone una asamblea. ¿Cómo se va a componer? Además, a ver, para los dos, estaríamos ya en otro periodo, otro Congreso, otro presidente, que tendría que asumir todo este trabajo. Claro. Entonces, ¿por qué no dejarlo para el otro gobierno? Es que no, porque después... ¿No sería más práctico? Mira, si la derecha está vacándose un presidente por haber planteado nueva constitución, o sea, ¿usted cree que pero si hay elecciones... Lo vacamos porque disolvió el Congreso. No te pases tampoco. Ya. A ver, voy a decir. Si eso, Jorge y Susel, mirándote a tus rulos, te digo, si eso hubiera pasado solo por la acción del 7 de diciembre, te creería. Pero tú has visto todos los días las acciones que han tomado. Ha sido una estrategia... Ese día no tenía 87 votos, te lo digo mirándote la chivita. Pero permíteme. Lo que tienes que entender es que todas las acciones que ha tomado la mayoría en el Congreso de la República, su propósito ha sido deslegitimar a Pedro Castillo. Han desconocido el proceso electoral. No tenían 87 votos para vacarlo esa tarde. Pero quieres defender... ¿Y lo que le pasó a Castillo? Pero lo que pasa es que quieres defender porque has votado a favor de la vacancia. ¡Que disolvió el Congreso! Claro, por eso, ¡Disolvió el Congreso! Pero no justifiques, pues. Entonces, el tema en Yo he votado porque disolvió el Congreso. Ya, pues, ya te han escuchado, ya. Pero vamos. Entonces, mi estimado Jorge, de lo que se trata acá, para no hacer un monólogo que diga acá, conversando con la colega, y también a la población decir claramente, es que aquí ha habido un propósito. O sea, si nosotros vemos un todo, el propósito era, por cualquier medio, ver fuera a Castillo del gobierno. Entonces, eso la población ha visto como que no es agresión a Castillo, sino a ese pueblo que ha, bajo sus votos democráticamente, determinado. Pero hubo un golpe de Estado, pues, congresista Bellido. No se puede negar eso tampoco. Usted... ¿Vas a negar que él leyó que dijo disolver el Congreso? Nadie lo niega. No, nadie lo niega. ¿Eso entonces rompió? No. Cometió una infracción constitucional. En mi opinión, ha cometido una infracción constitucional. Está difícil comprobar el delito porque no sabemos qué grado de tentativa es. A ver, yo no estoy cuestionando absolutamente eso. Lo único que yo estoy diciendo no me dices cuál es la composición de la usted admite que hubo un golpe de Estado. No. Admite que hubo un golpe de Estado. Mira, lo que ha habido es una lectura, un intento de hacer golpe de Estado. Pero el expresidente Castillo no puede decir disolver el Congreso. No puede decir. Primero, para empezar, si tienes que dar un golpe de Estado, ¿no es cierto? ¿Qué anuncias? Anuncias una acción que has tomado. Entonces agarras... que estaba disolviendo el Congreso. Agarras este papelito, sacas un decreto supremo, la firmas... Y al pueblo le dices... Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo poseyó el demonio? No, permíteme. ¿Qué pasó? Pero permíteme, ahorita vamos a hablar del demonio. ¿Lo envenenaron, como tú dijiste? ¿Lo drogaron? No, a ver, un momento. ¿Lo drogaron, has dicho? A ver, vamos a ver. Entonces, lo que pasa
es que no ha sido ese el mecanismo. Entonces, lo que está firmando y está publicando el decreto supremo, anuncia al pueblo. En este caso no ha sido ese. ¿Qué cosa ha hecho? Ha agarrado una hoja, ha leído y su propósito, cual haya sido, dar golpe de Estado, o como otros dicen que salirse del apuro, ya ese tema, yo no voy a entrar porque es materia de investigación que el Ministerio Público se encargue de dilucidar ese tema. Eso es lo penal. No. El Ministerio Público no tiene nada que ver en la infracción constitucional. Y él, al leer y decir en la señal del Estado, en la silla del presidente de la República, disolver el Congreso, ya cometió la infracción constitucional. Lo del delito está por verse, pero la infracción sí está clarísima. Lo importante es algo que siempre me han enseñado es no discutir innecesariamente. Discrepo con la postura de mi colega, pero respeto su decisión. Claro, yo también te respeto. Eso es lo más Pero importante. no podemos engañar a la gente que el presidente leyó un documento en la señal del Estado, en Canal 7, en ¿Pero RTV. quién lo niega? Ya. No lo sé. Al decir esas palabras, él comete una infracción constitucional. No comete delito porque no se levantó en armas ni el serenazgo le hizo caso. Pero ¿quién niega eso? O sea, todo el mundo sabemos eso y todo el mundo, además de eso, entiende. Así que no es un problema eso. Pero más bien a mí me parece muy delicado, Jorge, y por última vez te voy a exhortar, mi querida colega. Usted no puede decir que yo he dicho que Pedro Castillo ha ingerido alguna sustancia. ¿Qué dijiste entonces? Para que me lo aclares aquí. Pero usted en sus redes sociales hizo algo parecido, Jorge, por decirlo menos. Déjame expresar, Jorge. Entonces, vamos, ¿qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que Jorge, quiso decir? Dos cosas he dicho. A ver. Yo he dicho que al profesor Pedro Castillo Terrones que se le aplique un examen toxicológico y que se accedan a las cámaras del Palacio de Gobierno, el Ministerio Público, para ver los momentos previos, para determinar en qué escenario se han dado. Entonces, ¿y para qué haces un examen toxicológico? Pero no nos marees. ¿Para qué quieres un examen toxicológico? Para ver si han habido drogas, pues, hermano. ¿Tú me entrevistas o...? Ya, por no, favor. es que... A ver, entonces... Yo estoy escuchando. No, pero voy a terminar. A ver, vamos. ¿De qué se trata? Si el día de hoy te detienen, por norma tienes que pasar examen médico, ¿no es cierto? No porque te han torturado, te han maltratado. Porque ese es el procedimiento. Pero hablar de un examen toxicológico implica sugerir que algo le dieron. No. Por eso, escúchame. Ya. Es importante. Yo he presentado un proyecto de ley incluso en esa materia. Desde nuestra óptica, no solo debería hacerse un examen toxicológico. O sea, le vas a hacer doping a los presidentes. Antes de hablar, le vas a tomar un examen a ver si están drogados. Debería hacerse un examen toxicológico. Doping presidencial. El examen médico que corresponde, incluso una evaluación psiquiátrica. No, esa es una opinión, un planteamiento que yo lo he planteado. Pero en ningún momento yo le he dicho, pues, que ha ingerido alguna bebida o lo han drogado. No. Y no es delito, o sea, que nosotros pidamos que se le haga un examen. No es delito, claro, pero, en todo caso, pero no hay que se infiere, pues. ¿Para qué quieres un examen toxicológico? ¿Para ver si se ha drogado? ¿O para qué va a ser? Pero si tu imaginación no vuela... No es un examen de embarazo. Toxicológico es drogas. Mira, colega, si tu imaginación vuela al estilo de Antauro Humala, eso ya no es responsabilidad mía. Yo pero lo digo. El que está volando eres tú porque ha pedido el examen toxicológico. ¿Yo he pedido examen toxicológico? No, para mí el presidente estaba en pleno uso de su facultades. No, desde mi punto de vista, estaba en una situación nerviosa, su situación, porque es importante. Por eso, nosotros, y es más, el Ministerio Público ha ido a tomar. Pero yo se lo pregunto así sin vueltas. ¿Usted cree realmente que le dieron algo de beber al expresidente? No, yo no puedo creer eso. Pero ¿y en qué estado se encontraba entonces? No, para decir lo que dijo, que es bastante grave. Anunció un golpe de Estado, disolución del Congreso. ¿Qué pasó? Esa es materia de investigación. Un espíritu, un fantasma del palacio se apoderó de su cuerpo. Pero para usted, ¿cuál es su teoría? ¿Cuál es su teoría? Mira, ¿qué le pudo haber pasado al expresidente? A mí no me gusta, Jorge, especular. Ya está el Ministerio Público, nosotros no podemos estar ahí confundiendo más a la gente. Que se hagan todas las diligencias correspondientes, que determinen si ha habido responsables y demás, y la justicia se aplique
como a cualquier ciudadano, si hay responsabilidades penales y civiles, ¿no? Yo cierro ahí, y además de eso, acá a mi colega Rulito, perdón, a mi colega... No me hagas chapas que te pongo la tuya. No, acá a mi colega... No me pongas chapas porque te pongo la tuya, porque yo... Pero o sea... Tengo mi calle. No, ella me dice, tu chivita... Ah, pero tú empezaste con los rulos. Pero no, acabo de decir rulo, pero hace rato Tú me has dicho... No, mirando tú primero me has dicho... Mirándote los rulos te digo, yo te digo mirándote la chivita te digo. Ya, entonces, el tema en concreto... Yo tampoco me voy a dejar. Mi estimado Jorge, es aquí que a cada quien su responsabilidad que le caiga como tiene que ser. Así, muy bien. Firme. Más allá de los rulos y de la chivita. A ver, en este momento tenemos todos un problema con varios países. México, por ejemplo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se ha mandado con todo contra la mandataria Dina Boluarte. ¿Estuvo bien el retiro del embajador mexicano en Perú o no, congresista Paredes? Mire, yo estoy muy preocupada por esta situación con México. Aquí sacaron al embajador, en mi opinión, apresuradamente, porque México tiene una tradición muy antigua de dar asilo. Trotsky estuvo asilado cuando lo perseguía Stalin, estuvo asilado en México, vivió con Frida Kahlo, puedes ver la película, excelente, ahí se ve, ¿no? Asilado a Trotsky. Entonces esto tiene años, ellos han asilado a revolucionarios de la Guerra Civil Española, etc. No es raro que asilen. El Perú vota al embajador de México, que además era un buen embajador. Hizo muchas actividades, un tipo joven, súper dinámico, ya, lo votamos. Ahora nosotros hemos traído nuestro embajador. ¿A dónde va a terminar esto? ¿En qué va a terminar esto? Ahora, el presidente López Obrador, en mi opinión, ha hablado inadecuadamente, se ha excedido. Pero ya estamos como los niños que dicen, él me pegó primero. Mientras tanto, la ciudadanía peruana y mexicana tiene en grave riesgo el destino de las relaciones peruano-mexicanas. Pero esas frases inadecuadas, ¿no cree usted que merecían también una respuesta del Perú, de la Cancillería? Sí, pero en todo caso, que se sienten los embajadores de carrera, peruanos y mexicanos, y que empiecen a darle una solución. Pero ¿cómo se van a sentar los embajadores peruanos si el presidente mexicano dice que este gobierno es un gobierno represor? Nosotros votamos que Dina Boluarte es una usurpadora. ¿Cómo se van a sentar? Nosotros votamos al embajador primero. O sea, los primeros que hemos votado al embajador hemos sido nosotros. Lo declaramos persona no grata y lo votamos. Lo votamos. Entonces, yo creo que el presidente López Obrador está mal en sus dichos. Sí, está mal. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Ya vamos a cerrar nuestras representaciones diplomáticas? ¿Vamos a romper relaciones? ¿Le vamos a declarar la guerra a México? ¿En dónde va a terminar esto? Yo creo que ahora sí necesitamos la asistencia de la diplomacia profesional para que hablen con cada uno de los presidentes y que guarden silencio y que dejen avanzar a nuestros países. Muy bien, congresista Bellido. Mira, su apreciación sobre este tema. Jorge, mira, lo que hay que ver acá, hay relaciones económicas entre Perú y México que son muy considerables, por tanto, el enfoque debería ser ahí, no afectar absolutamente a ella, a las relaciones que existen, porque eso va a trasuntar en los futuros inversiones que pueda haber tanto, porque está aperturado de Perú y también de México. Entonces, ahí va a afectar y pueda generalizarse. Entonces, yo creo que cada sector debe ser lo más ecuánime posible aquí. Aquí es importante la tolerancia. ¿Pero hubo injerencia o no? ¿Hubo injerencia o no? No, por eso, la intolerancia. Lo que he visto, ha habido una opinión bastante dura, motivada, una opinión bastante dura, motivada, pero el tema de injerencia yo pienso que ya es otro campo. Es otro campo porque cuando empiezan a determinar, ¿no es cierto?, en las decisiones. Y en ese caso yo creo que no se ha llegado a eso. No, cualquier otra postura yo respeto, pero al menos planteo esa tesis yo. Pero es muy grave, nuestra relación con México no se puede deteriorar porque los presidentes están agarrándose a pañuelazos. Muy bien, gracias a ambos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias por la paciencia de resistirnos a los dos. Gracias. Susel Paredes, Guido Bellido, hemos hablado de rulitos, de chivita y demás aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Volvemos.
Al volver, la presidenta Dina Boluarte retiró definitivamente al embajador peruano en México. ¿Qué impacto tiene esta decisión en las relaciones bilaterales entre ambos países?